Dicen que la historia la escriben los vencedores, pero ¿y si esos vencedores temieran más a un carpintero que a un imperio? Antes de emprender este viaje hacia la traición, el poder y la profecía, tómate un momento, suscríbete a este canal y activa la campana. Lo que estás a punto de descubrir no es solo una historia, es el fundamento de una fe, el eco de una crucifixión y el desenlace de dos hombres que creían haber silenciado la eternidad. Esto no es historia antigua, es un reflejo de la ambición, del miedo, del precio que pagamos cuando manipulamos la verdad para proteger el poder. Quédense conmigo, porque lo que Anás y Caifás desataron en cámaras secretas aún transforma el mundo hoy. Comencemos. Jerusalén no durmió bajo el dominio romano, perduró. Cada amanecer, tras sus muros sagrados, se gestaba una nueva tensión. No la tensión de las espadas ni de los soldados, sino la del silencio, de los nombres susurrados. Y ningún nombre se pronunciaba con más miedo, ni con más reverencia, que Anás y Caifás. No eran reyes, pero su palabra pesaba más que el acero. Estos hombres no comandaban ejércitos, comandaban lo sagrado, y eso los hacía intocables. O eso creían. Anás, el anciano sumo sacerdote de ojos de piedra, había construido su imperio no con violencia, sino con estrategia. Décadas antes, había asegurado su trono colocando a sus hijos y a su yerno en el corazón mismo de la maquinaria del templo. Caifás, más joven, más frío, era la espada que Anás blandía tras las cortinas de terciopelo. Juntos, eran más que líderes religiosos. Eran guardianes de la tradición, guardianes del miedo. Pero ningún reino, ni siquiera uno espiritual, permanece inalterado para siempre. Desde las colinas de Galilea, azotadas por el viento, una voz comenzó a alzarse. No una voz que gritaba, sino una que sanaba, una que perdonaba. Y en ese perdón, había rebelión. Su nombre era Jesús. Para la mayoría, un profeta. Para algunos, un Mesías. Para Anás y Caifás, una amenaza. No vestía como un sacerdote, no mendigaba favores, caminaba descalzo por los mercados, conmoviendo miradas y corazones con el peso de sus palabras. Bienaventurados los mansos, decía. En una ciudad gobernada por el orgullo, eso no era solo doctrina, era dinamita. La gente lo seguía, multitudes se congregaban, y el miedo se infiltraba en los pasillos del poder. Anás observó el cambio de ritmo. Lo percibió en el temblor de las donaciones al templo, en las lealtades cambiantes de los comerciantes que antaño se inclinaban ante él. Caifás, calculador como siempre, no se dejó llevar por el pánico. Planificó, porque esto no era solo una herejía, sino una disrupción. Y en toda sociedad, la disrupción exige control. Inmediato, total, permanente. ¿Qué harías si tu dinastía, construida durante décadas, se viera amenazada por un carpintero de Nazaret? Si todo lo que sacrificaste para construir se desmoronara a manos de un hombre y sus discípulos desorganizados, atacarías, pero no con espadas, con estrategia, con silencio, con traición. Y así empezó, en habitaciones perfumadas con aceite y pergamino, donde las decisiones se tomaban con gestos, no con votos, donde un susurro podía condenar a un alma. Lo detendrían. Por el bien del pueblo, se decían, por la protección del templo, por Dios. Pero en el fondo, no salvaban a nadie, se salvaban a sí mismos. El templo, imponente y resplandeciente, no era solo una casa de culto, era un mercado, una casa de cambio, un monumento al poder disfrazado de piedad. Y Anás lo gobernaba como un monarca. Cada paloma vendida, cada moneda intercambiada, alimentaba su imperio. Había transformado el suelo sagrado en ganancias, disfrazando la codicia de orden, la extorsión de devoción. Caifás lo defendió, no porque creyera en el sistema, sino porque el sistema creía en él. Roma toleraba sus rituales mientras mantuviera la paz, y Caifás era muy hábil para mantener la paz, sobre todo cuando ésta se veía afectada por el silencio. Conocía el equilibrio, pacificar al pueblo, adular al imperio y aplastar cualquier indicio de rebelión. Y luego, Jesús entró en el templo. No caminaba en silencio. Irrumpió,
con los ojos encendidos y las manos agarrando un látigo de cuerda. Volaban mesas, las monedas tintineaban, los animales huían, y el silencio se convirtió en caos. Convertisteis la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Tronó. No un susurro, sino un trueno. Ese momento no fue una protesta, fue la guerra, y todos los que lo observaban lo sabían. Ese solo acto no solo ofendió, expuso. Dejó al descubierto la corrupción que se pudría tras el incienso y las escrituras. Y lo peor de todo, les recordó a las personas que tenían voz, que tal vez la santidad no se podía comprar, que tal vez Dios no estaba encerrado tras muros, sino caminando entre ellos. Para Anás y Caifás, no era blasfemia, era rebelión. Y las rebeliones tenían consecuencias. Si alguna vez te has sentido silenciado, ignorado o subestimado, comprende esto. La fuerza más peligrosa del mundo no es la violencia, es la verdad. Porque una vez que la gente la prueba, no puede dejar de verla. Y Anás y Caifás lo sabían. Si no mataban la verdad mataría su poder. El poder nunca cae de la noche a la mañana. Se derrumba poco a poco, bajo el peso de verdades ignoradas durante demasiado tiempo. Anás sintió ese peso, no en público, sino en privado, donde sus asesores hablaban con urgencia y temor. Los informes llegaban a diario. Más multitudes, más milagros, más rumores del Mesías. Y él sabía algo que Roma desconocía, que las revoluciones en Judea no empezaban con espadas, sino con esperanza. La esperanza era el contagio, y Jesús era el paciente cero. En sus aposentos, forrados de pergaminos y oro, Anás escuchaba a los informantes recitar cada palabra del Galileo. Sana en sábado, perdona pecados sin sacrificio, habla como si estuviera por encima de la ley. Y los nudillos de Anás palidecieron contra los brazos de su silla. Esto no era solo radical, estaba desmantelando siglos de control. Mientras tanto, Caifás jugó a largo plazo. No quería solo una condena, sino justificación. Así que reunió a escribas, fariseos, estrategas, hombres capaces de atrapar a Jesús con palabras, de hacerlo tropezar públicamente. Lanzaron preguntas como flechas. ¿Es lícito pagar impuestos al César? ¿Quién es tu autoridad? Y cada vez, Jesús respondía, no con defensa, sino con una claridad que desarmaba. No pudieron superarlo con palabras, no pudieron superarlo con maniobras. Y así, el plan cambió. Una reunión secreta, un trato cerrado, un hombre llamado Judas, antes de confianza, ahora retorcido. ¿El precio? 30 monedas de plata. No por información, sino por un beso que llevaría a los soldados a las sombras, que entregaría la verdad al miedo. La historia se repite porque el miedo nunca muere, solo cambia de máscara. Y en esa cámara alta de la estrategia, el miedo se vistió. Hablaba en lenguaje sagrado, pero su corazón latía con pánico. Pánico de que estuvieran perdiendo el control. Pánico de que el hombre de Galilea les dijera a la gente que nunca los necesitaron para llegar a Dios. La noche de la traición no estuvo marcada por gritos de guerra, sino por el silencio. Getsemaní no era un campo de batalla, era un jardín, y en sus sombras, la traición floreció. Judas se acercó, con los labios temblorosos y el corazón destrozado, y besó al maestro al que una vez llamó Señor. Los soldados no dudaron. Apresaron a Jesús como a un criminal, aunque él no alzó la mano. Ninguna resistencia. Solo la profecía se desarrollaba, aliento a aliento. Los discípulos se dispersaron. El miedo siempre supera a la fe cuando el precio se hace real. Primero arrastraron a Jesús ante Anás, no al templo, no al tribunal, a una casa, privado, controlado. El sumo sacerdote oficial era Caifás, pero todos sabían que Anás aún manejaba los hilos, y quería la primera palabra, la primera mirada, la primera grieta en la piedra. ¿Cuál es tu doctrina?, preguntó. Pero Jesús no suplicó, no negoció. Dijo lo que todo abusador de poder teme. Pregunten a quienes me oyeron, he hablado abiertamente. La verdad, simple y desafiante. Así que uno de los guardias le dio una bofetada en la cara. Pero el poder no reside en los puños. Vive en la negativa a romperse. Anás no encontró confesión. Ningún tropiezo.
solo una determinación inquebrantable. Así que envió a Jesús, atado, marcado, pero no derrotado, a Caifás, a la siguiente cámara de la injusticia. El plan estaba en marcha. La maquinaria de la muerte giraba, y nadie podía detenerla, excepto, quizás, aquel mismo a quien intentaban silenciar. Caifás no quería justicia, quería la resolución, así que convocó al Sanedrín, no a plena luz del día, como exigía la ley, sino en plena noche. Encubierto, no buscaban la verdad. Estaban tejiendo una soga. Los testimonios se contradecían. Las historias se desmoronaban. Pero finalmente, dos voces repitieron la misma historia. Dijo que destruiría el templo y lo reconstruiría en 3 días. Caifás se puso de pie. Avanzó con fuerza, con los ojos encendidos. ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios? Y en ese momento se hizo el silencio. Jesús lo miró, más allá de él, a través de él, y pronunció unas palabras que destrozaron la sala. Tú lo has dicho. Y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder, viniendo sobre las nubes del cielo. Eso fue todo. La frase. El momento en que el viejo mundo se quebró. Caifás se rasgó la túnica. No de dolor, sino de triunfo. Tenía lo que quería. Una confesión. Una reivindicación de divinidad. Blasfemia. Suficiente para condenar. Suficiente para matar. La sala rugió. Puños apretados. Salpicó. Y el hombre que había curado al ciego ahora tenía los ojos vendados y era golpeado. Profetiza. Se burlaron. Dinos quién te golpeó. El león de Judá, burlado por los chacales. Pero aquí está la verdad que los poderosos siempre olvidan. Crucificar la verdad no la entierra, la resucita. El sol saldría pronto, y cuando lo hiciera, Roma sería convocada, porque bajo la ley romana, solo ellos podían autorizar la muerte. Y ahora, Anás y Caifás necesitaban una nueva máscara. Habían conseguido un cargo religioso, pero Roma no mataría por teología, mataría por traición. Y así, el guión se reescribiría. El Mesías ya no era un blasfemo, ahora, un revolucionario, una amenaza para el César, un peligro para el imperio. Pero el verdadero peligro siempre había sido este. Hacía creer a la gente que ya era libre. El patio olía a aceite y ceniza. Al amanecer sobre Jerusalén, los guardias de Pilato preparaban el pretorio para otro juicio. Pero este no era un preso cualquiera, no era un fanático ni un ladrón. Era un hombre cuya presencia provocaba disturbios sin siquiera empuñar una espada. Y detrás de él, en las sombras, estaban Anás y Caifás, manos limpias, túnicas inmaculadas, pero sangre ya en sus labios. No lo habían matado, no directamente, pero lo habían orquestado como una sinfonía. Cada nota, cada mentira, perfectamente colocada. Y ahora, solo faltaba que Roma diera el toque final. Pilato no era tonto. Había gobernado lo suficiente como para oler la manipulación política. Cuando le trajeron a Jesús, cambiaron de tono. Ya no era blasfemia, ahora era traición. Dice ser rey, dijeron. Prohíbe el tributo al César. Necesitaban que Roma viera a un rebelde, no a un rabino. Pero Pilato lo vio claro. ¿Qué acusación traen?, preguntó. Desviaron la pregunta. Si no fuera un criminal, no lo habríamos traído. No era una respuesta. Era una trampa. En privado, Pilato interrogó a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús respondió no con una defensa, sino con una paradoja. Mi reino no es de este mundo. Pilato estaba inquieto. Este hombre no suplicaba, no maldecía, hablaba con peso, pero no con ambición. Y eso aterrorizó a Pilato más que cualquier espada. Cuando regresó con los sacerdotes declaró, no encuentro en él ninguna falta. Pero ellos presionaron con más fuerza. Gritaban, amenazaban con disturbios, y a lo lejos, la gente comenzó a congregarse. Anás y Caifás esperaban resistencia. También se habían preparado para ella. Conmovieron a la multitud. Infiltraron la plaza con voces tan fuertes que reflejaban la rabia. No era justicia, era teatro. Una producción dirigida con precisión. Y cuando Pilato, en un último gesto de misericordia,
Ofreció la liberación de un preso para la Pascua. La disyuntiva quedó al descubierto. Jesús o Barrabás, un sanador o un asesino. Y aún así, el pueblo, enloquecido, gritó por Barrabás. No era razón, era impulso. Y el impulso, una vez desatado, lo devora todo a su paso. Pilato se lavó las manos. Un gesto simbólico, vacío de poder, impregnado de cobardía. Entregó a Jesús para que lo azotaran, torturaran y ejecutaran. No porque lo creyera justo, sino porque para él la paz era más valiosa que la justicia. Y mientras los soldados se burlaban del rey de los judíos, colocándole una corona de espinas en la frente, Anás y Caifás se retiraron, no para rezar, sino para prepararse, porque su victoria estaba cerca. O eso creían. Fuera de las murallas de la ciudad, una colina aguardaba, el Gólgota, un lugar de muerte, de espectáculo. Jesús, apenas con vida, cargó con su propia cruz, empapado en sangre, roto, pero silencioso. Ni una sola maldición, ni una súplica, solo determinación. Lo clavaron en el hueso, lo elevaron por encima de la multitud, y aún así perdonó, aún así amó. Para Anás y Caifás, debería haber terminado allí, con silencio, con la imagen de otro rebelde borrado por el imperio. Pero en cambio, la tierra tembló, cayó la oscuridad, al mediodía, el cielo se volvió negro como la noche. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y para quienes tenían ojos para ver, fue más que el clima. Fue una ruptura, un grito divino, una advertencia. Y al pie de la cruz, un centurión romano susurró lo que los sacerdotes se negaban a admitir. Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. No fue solo una muerte, fue una declaración, y ninguna negación pudo deshacerla. De vuelta en el templo, los sacrificios continuaban. Se sacrificaban corderos, se recolectaba sangre, se repetían los rituales. Pero algo había cambiado. Un temblor bajo la tradición, un pánico silencioso bajo los cánticos. Anás lo presentía, Caifás lo temía, porque mientras el mundo seguía su curso, sabían, en lo más profundo de su ser, que algo irreversible había ocurrido. El hombre al que habían intentado silenciar hablaba más alto que nunca, no con palabras, sino con heridas, y el eco nunca moriría. La tumba fue sellada, la piedra bien enrollada, los guardias romanos apostados como estatuas. Anás y Caifás lo habían hecho todo bien, cada ley tergiversada, cada soborno pagado, cada riesgo gestionado. Para ellos, todo había terminado. La amenaza fue enterrada, el silencio restaurado, y la Pascua pudo reanudarse con la ilusión de orden intacta. Pero en sus silenciosos pasillos, la inquietud se deslizaba como humo. Porque los muertos no inspiran miedo, a menos que se tema que no fueran solo hombres. Habían recordado sus palabras. Al tercer día resucitaré. Esa profecía, ese susurro inquietante, se había mantenido. Y ahora, como hombres ahogados en sus propios planes, se apresuraron a tapar las grietas. Pidieron a Pilato seguridad adicional, un sello romano, una piedra que ningún ser humano pudiera mover. Pero lo que realmente temían no podía ser detenido por los soldados. No era el robo lo que temían, sino la resurrección. Porque si él regresaba, nada resistiría. Y cuando amaneció ese tercer día, el mundo se transformó. La tumba estaba abierta. El cuerpo había desaparecido. Los soldados temblaban. Las mujeres corrían. Y lo que Anás y Caifás habían construido durante años se deshizo en minutos. Sobornaron a los guardias, difundieron mentiras, inventaron historias. Pero la verdad tiene una forma de filtrarse, incluso cuando está envuelta en miedo. Y de esa tumba vacía, se extendió un fuego que ya no podían contener. Habían intentado matar a un hombre. En cambio, dieron origen a un movimiento. Uno arraigado no en la rebelión, sino en la gracia. No en el poder, sino en el amor. Y cada vez que alguien susurraba su nombre con fe, cada vez que su historia cambiaba una vida, Anás y Caifás volvían a perder. Se convirtieron en notas al pie de la misma historia que intentaban borrar. Y mientras sus palacios se derrumbaban, su reino crecía, sin espadas, sin plata, sin muros,
En los años siguientes, la persecución se desataría. Roma ardería. Los templos caerían. Pero la historia de Jesús permanecería, grabada no en piedra, sino en los corazones. ¿Y los nombres de Anás y Caifás? Sombras, recordatorios, prueba de que ningún estatus, riqueza o influencia puede enterrar la verdad por mucho tiempo. La ironía es aguda. Al intentar silenciarlo, lo amplificaron. Al intentar borrarlo, lo esculpieron en la eternidad. Y ahora, siglos después, su legado es polvo mientras sus palabras aún resuenan en cada rincón del mundo. El hombre del que se burlaron, juzgaron y traspasaron es adorado, amado, seguido, no por lo que escapó, sino por lo que soportó. Y en cada acto de misericordia, en cada sacrificio hecho en su nombre, el juicio recae, no sobre él, sino sobre aquellos que temieron la luz más que la oscuridad. Has seguido esta historia hasta su último aliento. Y si te conmovió, no dejes que se detenga aquí. Suscríbete. Comparte esta verdad. Dila, porque la verdad, una vez despertada, no puede ignorarse. Esto no es historia. Es ahora. Y tú, sí, tú, formas parte de ella. Sé valiente. Sé inquebrantable. Deja que tu voz se alce como la suya, no con ira, sino con una verdad innegable e imparable.